Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nos encontramos ante el estudio de este evangelista tan bueno, que es el primero, ¿verdad? Que es San Marcos, 16 capítulos. Vamos hoy a mirar esta primera partecita que va del capítulo 1, del 1 al 15. Vamos a comenzar nuestro estudio en los estudios bíblicos de todos los días, ir desarrollando. Entonces tengan siempre ahí su Biblia, vamos a procurar ir leyendo, vamos a procurar ir adentrándonos en lo que nos dice este evangelio. Comenzamos justamente con la lectura, vamos a mirar lo que el evangelista nos dice en el capítulo 1 hasta el versículo 15. Dice así: comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Y yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto,
donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, hasta ahí el desierto y la salida de Jesús, ¿verdad? La salida de Él. Primero en el desierto y después todo lo que va a ser la revelación de un Jesús que va a comenzar a predicar, que tiene que revelar a Dios Padre. Jesús, por lo tanto, emerge en un contexto bien definido. ¿Cuál es ese? Nace, vive y muere en medio del pueblo de Israel. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos la encarnación, ¿verdad? En la persona de Jesús, Dios, bien definido en un pueblo, es el pueblo de Israel. Los judíos del siglo I de nuestra era son el resto de un pueblo más amplio, asentado en tierras de Palestina hacía unos 1300 años. 1300 años de historia. Tenemos un pueblo que se había asentado en ese tiempo. Tenían entonces, como todos los pueblos, unas tradiciones étnicas y religiosas muy concretas y sobre todo unas esperanzas que miraban hacia el futuro, como todo pueblo, ¿verdad? Como toda tradición. En el tiempo concreto de Jesús se espera insistentemente en una intervención especial de Dios que acabe con el viejo mundo y establezca una era de paz y dominio de Israel sobre los demás pueblos. Atención, que esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos, es el aspecto histórico. En muchas otras oportunidades estuvimos estudiando, tanto desde el Nuevo Testamento como desde el Antiguo Testamento. Siempre es necesario tener esa integración, ¿verdad? De todo el aspecto histórico. Aquí, ¿qué es lo que está esperando? Justamente nos dice, en tiempo de Jesús, el tiempo concreto, se espera insistentemente en una intervención de Dios que acabe con el viejo mundo y establezca una era de paz y de dominio de Israel sobre los demás pueblos. Esto es lo que le llaman ellos el Mesías, que tiene que venir el Mesías para liberarnos, para salvarnos, sacarnos de la opresión. Recuerden que este concepto del Mesías también es un concepto totalmente diferente. Vemos predicadores y revolucionarios que surgen por todas partes, anunciando el próximo reinado de Dios, porque ellos están esperando al Mesías. Y ahí por eso les decía que es totalmente diferente a lo que después el Evangelio predicará. Se presentan como portadores de una salvación entendida dentro de los modales nacionalísticos. Volvemos a repetir. Los modales, entonces, como se presentan los Mesías, siempre son con moldes nacionalísticos de una independencia total de Roma. Aquí lo que están buscando y lo que quieren es esa independencia total de Roma. Nacionalísticos. Es decir, un Mesías, como yo suelo decir, mirando un poco el Antiguo Testamento, que sea como David, que venga sobre el caballo y que venga con su espada, que le dé guerra a todo el mundo, que se haga el revolú, que le saque a todo el mundo. Me hago del EPP. Eso es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? Me estoy haciendo del EPP. Aquí entonces no funciona nada. Yo me pongo como revolucionario, ¿verdad? Y les expulso, ¿verdad? A los romanos que están dentro de este territorio y que nos están oprimiendo. Entonces vamos a hacer revolución. Vamos a liberarnos de ellos. Eso es lo que nos está queriendo transmitir. El cristianismo nace como una secta más dentro del judaísmo. Esto ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? O sea, el cristianismo es parte y viene directamente del judaísmo. Solamente que ellos comienzan a interpretar y ven y se dan cuenta que en la persona de Jesús se había realizado la promesa de todo lo que ellos estaban esperando en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo, con esta presentación y con este entendimiento y con esta reinterpretación de la vida de Jesús, también esa visión que tenía el Antiguo Testamento sobre el Mesías, de que tenía que ser un poderoso que venga con las armas y que expulse a todas las fuerzas extranjeras, aquí cambia con el cristianismo. Porque con el cristianismo viene un Mesías pacífico, viene un Mesías que trae la paz,
un Mesías que quiera la concordia, ¿verdad? Entonces se fundamenta especialmente en confesar a Jesús de Nazaret, el profeta ajusticiado en Jerusalén, como Mesías, resumen de las esperanzas judías. Eso es lo que el cristianismo está haciendo. Entonces, en confesar a Jesús de Nazaret, el profeta ajusticiado en Jerusalén como Mesías, resumen de las esperanzas judías. En Jesús entonces se resume esa esperanza, lo que los judíos están esperando. Ciertamente que no todos se adhieren, pero hay una comunidad judeo-cristiana y son estos los que están esperando, y dicen aquí se hace todo el resumen de lo que nosotros estábamos esperando, de nuestras esperanzas judías. Se entronca directamente con el movimiento espiritualista nacido con Juan el Bautista. Juan el Bautista, un predicador escatológico que anunció como inminente el fin de los tiempos y la llegada salvadora de Dios. Movimiento al que muy probablemente perteneció Jesús en algún momento de su vida, tal como el hecho de ser bautizado por Juan nos lo indica, el hecho de que haya sido bautizado por Juan el Bautista. Esto nos indica que Jesús posiblemente también estuvo con este grupo, ¿verdad? Pero lo importante es que entendamos que el hecho de predicar Juan en el desierto y luego Juan bautizando a orillas del río Jordán es para cumplir lo que todo el Antiguo Testamento ya estaba prometiendo. El Antiguo Testamento estaba prometiendo que tiene que venir el Mesías. Aquí entonces esta comunidad cristiana, como aquí se le llama, emerge en un contexto bien definido, que le están llamando como una secta. Aquí entonces ellos miran, ven, descubren, en Jesús de Nazaret se ha cumplido lo que Dios había prometido. Por lo tanto, Juan el Bautista siempre aparece como un predicador escatológico, predica el fin de los tiempos y sobre todo la llegada también salvífica de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Las últimas tecnologías permiten estudiar desde cualquier ordenador las pinceladas de Rafael, como si tuviera la obra a pocos centímetros de distancia. La empresa italiana Alta Definizione publica en su web esta foto en alta definición del Milagro de los Ahorcados, una de las primeras obras de Rafael. El maestro renacentista trabajó en este lienzo en torno al año 1500. El original está en Pisa, es de pequeñas dimensiones y era parte de un retablo sobre San Nicolás de Tolentino que se destruyó en un terremoto. Las partes que se salvaron fueron divididas en pequeñas obras, como estas dos expuestas en Detroit. En Italia hay otras representaciones de este episodio. Es la historia de dos jóvenes acusados injustamente de asesinato. Ahora, gracias a los milagros de la técnica, podrá verse la obra de Rafael casi mejor que en el museo. En esta web se pueden encontrar también otras obras muy interesantes, como La Última Cena de Leonardo da Vinci, Los discípulos de Emaús de Caravaggio, o Los paisajes de Venecia de Canaletto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada.
Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba se alarga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quien tengo mi confianza, sé en quien he puesto mi fe. Aunque la prueba se alarga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío. Espero, el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. A su lado venceré. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el desierto y la salida también del desierto. Esta partecita está
primera presentación de San Marcos dentro de su estructura. No se olviden las 4 estructuras, ¿verdad? Los 4 elementos toponímicos, es decir, Marcos mira la presencia de Jesús en 4 lugares importantes. El desierto es lo que estamos mirando aquí, estamos queriendo estudiar. Luego, la segunda parte, que también se refiere al lago de Galilea, todas las acciones de Jesús que se realizan en torno a Galilea, al lago principalmente, con sus pequeñas subdivisiones. Luego, el camino, un Jesús que camina, un Jesús que se encuentra con la gente en el camino, que va curando, que va realizando entonces los milagros. Un caminar con Jesús. Y luego entonces termina con el aspecto, ¿verdad?, de la resurrección, de la muerte, es decir, de Jerusalén primero. Jerusalén como esa ciudad también de oposición, decíamos en nuestra estructura. Pero aquí vamos a ver esa pasión, vamos a ver la muerte y sobre todo la resurrección de Jesús. Un problema que se presenta para la iglesia primitiva, que surge de la creencia de que Jesús ha resucitado, es delimitarse claramente de los movimientos religiosos de su ámbito vital, sobre todo del mundo judaico, en el que la figura de Juan tiene una importancia principal, ¿verdad?, señera, que marca una seña. Jesús tendrá que confesar la primera iglesia primitiva. Jesús, entonces, es el Mesías esperado por Israel. Eso es lo que confiesa esta iglesia primitiva, que Jesús verdaderamente es el Mesías y que Jesús es el esperado por Israel. Pero también hay algo más. Su persona no queda tampoco delimitada con el cumplimiento de las esperanzas judías. No queda delimitada simplemente con eso, ¿verdad?, sino que este Mesías se distingue de Juan el Bautista. Él no viene simplemente para decir, bueno, aquí se cumplió todo, aquí ya está todo listo, yo pude cumplir lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento y ahora yo les dejo ya todo hecho y ya cumplí con esa misión. No, aquí hay algo más. Este Mesías se distingue de Juan el Bautista, no solamente muestra un camino como Juan el Bautista, o que pide o que llama a la conversión, sino que aquí nos va a pedir algo más, ¿verdad? Porque Él es Dios, ¿verdad? Y es eso lo que ahí en el 1.1 nos está indicando el Evangelio de San Marcos. Inicio del Evangelio, muy bien, hasta ahí todo de acuerdo, el Evangelio de Jesucristo, pero después enseguida te dice, pero este es el Hijo de Dios. Este es a quien nosotros tenemos que adherirnos. No va a ser entonces un simple Mesías que viene con el caballo y con la espada, que nos va a liberar y luego que nos deja de esa manera. No. Aquí entonces nos va a proponer el evangelista, por lo menos el evangelista Marcos, que reflexiona ciertamente y obedece a una comunidad que cree, que tiene fe, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y esa es la gran novedad. Eso que se agrega ahí en ese capítulo 1, versículo 1. El cristianismo entonces es continuación. Muy bien, es continuación de alguna manera del mundo religioso del Antiguo Testamento. Es continuación. Pero es también y al mismo tiempo una superación del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué entonces decimos que es una superación? Y justamente por lo que acabamos de reflexionar. En Jesús se realizan las esperanzas del Antiguo Testamento, pero este Jesús que realiza las esperanzas del Antiguo Testamento es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Hoy, cuando hacemos referencia entonces al Antiguo Testamento, nuestra mentalidad se centra en una serie de libros escritos en ambiente judío y que la Iglesia cristiana ha tomado como exponente de la revelación. Tomar como elemento, ¿verdad?, de la revelación, admitiéndolos juntamente con otros escritos llamados Nuevo Testamento entre sus libros sagrados y canónicos. Eso es lo que hace el cristianismo. Pero esta no es la mentalidad de los primeros escritores cristianos, de los pertenecientes a la primera generación. Para estos el Antiguo Testamento es todo un mundo religioso del que, además de los libros que hoy tenemos por sagrados en el cristianismo,
forman parte todos los elementos de una tradición religiosa vital. Es una sociedad teocrática en la que privan el sumo sacerdote, su familia, los sacerdotes y los escribas, teólogos del tiempo, entre ellos, cuya función había recortado bastante al dominador romano. Es decir, la interpretación ya que se está haciendo sobre la fuerza romana que está sobre Israel, ya hay un corte, por decir así, ¿verdad?, en su interpretación. Entonces, hay una sociedad también dividida. Y este es el problema que encontramos en ese tiempo en Israel. Una sociedad dividida en sectas religiosas. Están los saduceos, están los fariseos, están los esenios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día. Hoy tú me quieres dar una nueva vida. Otra oportunidad, ven a mi casa. Hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas. En ti puedo confiar, hoy es el día. Hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad. Te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. La sociedad entonces, como estaba compuesta en ese momento, decíamos que es esa sociedad religiosa dividida en saduceos, fariseos, esenios. Y por último también una sociedad que se ampara en su pasado religioso. Y esto es lo que algunas veces es lo más difícil, ¿verdad? Porque todo lo religioso puede llevar sin un buen estudio y sin una buena presentación, sin un buen entendimiento de lo que es la religión, el religarse con lo esencial, ¿verdad? De la comunidad, la esencia de cada persona, puede llevar a situaciones difíciles. Una sociedad que se ampara con su pasado religioso, sintetiza en obras literarias todos los tiempos, en las obras, además de los libros integrados actualmente del canon, ¿verdad?, de la Biblia, existen numerosos comentarios rabínicos, dichos de los antepasados y otras literaturas que gozan prácticamente de la misma autoridad. Este es muy resumidamente el ambiente con el que choca la comunidad cristiana primitiva y del que tenderá a diferenciarse rápidamente. La diferencia que vamos a tener se irá dando paso a paso, ¿verdad? Porque ellos comienzan como judíos, después judeo-cristianos, y después son nominados, estando en Antioquía, sobre todo los mismos que los van expulsando de las sinagogas, dicen, bueno, ustedes son cristianos, es decir, seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Vamos a mirar entonces el tiempo del desierto. ¿Cómo se realiza este tiempo del desierto? ¿Qué significa para nosotros este tiempo del desierto? Y después mirar también quiénes son estos personajes que se van realizando dentro del desierto. En primer lugar, la palabra desierto tenemos que saber qué significa. Había adquirido en el judaísmo último una significación teológica de preparación a los tiempos mesiánicos. Anotemos eso, tengamos bien en cuenta que aquí el desierto lo que está queriendo significar es la preparación mesiánica. Eso significa el tiempo de desierto. Como también nosotros tenemos nuestras acepciones actualmente, ¿verdad? ¿Qué significa el desierto? Hay algunos movimientos que dicen tengo que hacer mi desierto espiritual después de una conclusión de algunas charlas, de algunos encuentros, ¿verdad? Entonces uno tiene su desierto. O si no, también el desierto que se entiende como ese lugar, ¿verdad?, del alejarse del mundo, del corre-corre, ¿verdad?, de todos los días. Tengo mi desierto. Bueno, en fin, hoy en día nosotros sabemos y entendemos lo que quiere decir hacer su propio desierto. Ese momento de quietud, momento de tranquilidad, momento entonces de un encuentro o de búsqueda por lo menos de Dios. La significación teológica en el Antiguo Testamento se refería a la preparación a los tiempos mesiánicos. Preparación a los tiempos mesiánicos. Preparación a los tiempos mesiánicos. ¿Se dan cuenta por qué Jesús después se va al desierto? Es empujado, dice, por la fuerza, ¿verdad?, del diablo, dice que lo lleva al desierto. Es ese tiempo donde se va a confrontar con su propia existencia. Tiene que hacer una preparación para responder al tiempo mesiánico, a la llegada del Mesías. Concretamente, por ejemplo, tenemos la comunidad de Qumran. Se llegó a reinterpretar la vieja profecía de Isaías que hablaba a los exiliados, ¿verdad?, que estaban volviendo de Babilonia, de la proximidad del retorno a la tierra prometida, a la tierra, a la patria. Eso entonces del desierto, ciertamente. Una voz grita, dice, abran el camino en el desierto a Yahvé, enderecen los caminos, los valles, una calzada nueva para nuestro Dios. Eso dice el profeta Isaías. Que se alcen todos los valles y se rebajen todos los montes y collados. Que se allanen todas las cuestas, las cunetas sería allanar los valles, ¿verdad? Y se nivelen todos los declives. Porque va a mostrarse la gloria de Yahvé y la verá todo el mundo. Yahvé ha hablado por su boca, eso dice Isaías 40, 3:5. Ahora, la naturaleza entera tenía que doblegarse ante la aparición de Yahvé,
que delante de su pueblo lo iba a conducir hasta la tierra santa de sus antepasados. A la manera como se preparaba la entrada de un rey en la ciudad, la naturaleza se iba a preparar, es la misma naturaleza, ¿verdad?, para trazar el camino recto, imposible de realizar en aquel entonces, desde Mesopotamia hasta la Palestina. Sería imposible. Ahora, los retirados de Qumrán, es decir, aquellos que sufrieron mucho, ¿verdad?, estando en Jerusalén por todos los elementos de injusticia que sufrieron, sobre todo con Antíoco IV, entonces ellos se retiran, ¿verdad?, hacia Qumrán, el monasterio alejado y situado geográficamente al borde del desierto, Qumrán. Entendieron ellos, como muchos otros, la palabra de Isaías como una profecía mesiánica. Ellos entienden eso como una profecía mesiánica. Hablaban fundamentos en el texto bíblico de una preparación a la venida del Mesías que debería de realizarse en el desierto, muy probablemente en su comunidad, estudiando los libros sagrados. Ellos entonces están tomando esta profecía, ¿verdad?, de Isaías, lo llevan a lo máximo, ¿verdad?, en su interpretación, y dice que tenían que prepararse, lo tenían a la cercanía del mesianismo. Y así comienzan a estudiar los libros sagrados. Es que el desierto estaba de íntima relación con los sucesos salvíficos de la historia reciente de Israel. Esto también es importante tenerlo en consideración. ¿Por qué decimos que tenemos que tenerlo en consideración, esta explicación aquí del desierto? Y justamente porque todo el pueblo de Israel había salido ¿de dónde? Había salido de Egipto. Había hecho 40 años por el desierto. Entonces, se dan cuenta, el hecho del desierto tiene esta significación muy importante para el pueblo de Israel. Es el tiempo de enamorarse de Dios, de conocer a Dios. Y en ese enamorarse, en ese encontrarse con Dios, es el tiempo entonces de purificación, ¿verdad? El tiempo que está en íntima relación con los sucesos salvíficos, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento. Es la historia reciente de Israel. Los macabeos, que se habían también alzado contra la dominación helenística, que amenazaba con destruir las tradiciones étnicas y religiosas de Israel, había huido al desierto. También los macabeos huyen hacia el desierto. Es decir, todos estos elementos son indispensables para que podamos entender esta primera partecita que Marcos nos está presentando. Jesús en el desierto. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin
entregarte mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estamos hablando de esta primera parte. Recuerden que San Marcos está hablando desde un aspecto toponímico, decíamos. Y el primer lugar topográfico, o sea, le da lo toponímico es el nombre, ¿verdad? Es el desierto, donde Jesús va desarrollando su accionar. Marcos lo presenta desde este lugar. Entonces nosotros hablábamos anteriormente, en el bloque anterior, de los macabeos que también se habían alzado, es decir, hicieron la revolución contra la dominación helenista, contra los griegos, que amenazaban con destruir las tradiciones étnicas y religiosas de Israel. Y habían huido también ellos, habían huido al desierto. Y desde allí empezaron la lucha contra los enemigos del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el primer capítulo del libro, o mejor dicho, en el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 29. Primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 29. Era una creencia popular que el Mesías tenía que aparecer en el desierto. ¿Entienden? Esto es importante dentro de la tradición. Ellos están pensando y dicen, el Mesías tiene que venir del desierto. Y el desierto se había puesto de moda como lugar de rebelión contra Roma. Lugar de rebelión contra Roma. El desierto es allí donde ellos van, se reúnen y vienen después para oponerse, ¿verdad?, al régimen totalitario de Roma, como decían el tributo a Pablo. Esto es lo que le decían, es la rebelión contra Roma. De todo el tribuno le decía eso a Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, 38. En un desierto quizás había empezado también Juan a predicar la proximidad de los tiempos nuevos que estaban por venir. Juan entonces también, por esta razón, se dan cuenta, siempre el desierto es muy importante, teológicamente hablando también desde el Antiguo Testamento. Es por eso que yo insisto mucho y digo, ¿verdad?, que tenemos que nosotros comprender bien el Antiguo Testamento para entender bien después también el Nuevo Testamento. En la medida en que nosotros comprendemos el Antiguo Testamento, comprendemos el significado, la teología del Antiguo Testamento, nosotros podemos entender que los evangelistas están volviendo a reinterpretar el Antiguo Testamento y luego lo están aplicando al cumplimiento de esas promesas de Dios en la persona de Jesús. Y por eso es una reelaboración muy profunda. Todo este primera parte, esta primera sección, digamos así, toponímica ciertamente, porque en la estructura que presenta aquí el Evangelio de San Marcos, del 1 hasta el 15, se refiere exclusivamente al desierto. Es donde Jesús viene, donde Jesús se prepara y desde ahí entonces después saldrá para poder evangelizar. Entonces, el evangelista Marcos, usando ideas ambientales y narraciones que recibe de la tradición cristiana anterior a él, da la visión propia del problema de las relaciones existentes entre el Antiguo Testamento, entendido a la manera que hemos dicho anteriormente, y la Iglesia cristiana. Por eso, construye la sección que va desde el 1.1 hasta el 3.13, localizándola toda ella en el desierto. Toda ella entonces se localiza en el desierto. Término que pone al principio, ¿verdad?, al final de la misma. Principio y final. En el desierto donde se va realizando, como paréntesis, ¿verdad? Y aquí, el desierto, el pueblo de Israel por el desierto, el pueblo de Israel que se purifica, el pueblo de Israel que se libera. Y todo entonces lo conduce hacia el desierto. Miramos después que todas y cada una de las escenas se mueven dentro del desierto. Juan bautiza y anuncia su querigma sin salir del agua. Allí aparece Jesús y es bautizado y tentado. Lo sumamente extraño es que en este desierto esté situado el río Jordán.
y que a pesar de estar Jesús en él, tenga que ser echado por el Espíritu del desierto. Y es que se trata primordialmente de una localización simbólica. ¿Escucharon esto? Esta es una localización simbólica, lo toponímico aquí, ¿verdad? El desierto. Y no de un lugar concreto y determinable sobre un mapa de la región. Esto también es importante que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad? Porque después vienen los problemas sobre todo en el sentido geográfico o en el sentido también, si queremos decirlo así, topográfico, de la topografía, donde se encuentra como lugar. Entonces, cuando nosotros queremos entenderlo simplemente desde la literalidad, entonces aquí Juan anuncia, ¿verdad?, su querigma sin salir del agua, decíamos. También aparece Jesús y es bautizado y tentado. Y en este desierto está situado también el río Jordán. Es que se trata primordialmente de una localización, decíamos, simbólica y no de un lugar concreto y determinable sobre un mapa de la región. Es el desierto del inicio del Evangelio. Atención, aquí es para subrayar. Es el desierto del inicio del Evangelio. Es decir, Jesús que va a comenzar, ¿verdad?, su propio Evangelio a predicar. El pueblo de Israel que llega a su culmen con el Bautista y en el que aparece también Jesús. Llega al culmen, dice. Más de eso no podemos, dice el Antiguo Testamento con la figura de Juan el Bautista, que representa al Antiguo Testamento. Pero de una manera transitoria, simplemente Juan el Bautista. Luego, es un lugar de paso, esto es el desierto para el Evangelio de Dios. Una vez que Jesús haya salido de él, no volverá a aparecer Jesús por el desierto. Cuando haya entrado en Galilea, cuando haya aparecido en la historia de la salvación, los tiempos de la iglesia, quedará tan solo en Jerusalén. Es decir, llegamos al culmen, llegamos al lugar central, porque todo girará en torno a Jerusalén posteriormente. La fuerza enemiga, el adversario de Jesús. Por lo tanto, el desierto, las narraciones contenidas en esta pequeña sección del Evangelio de Marcos, es la visión cristiana de las relaciones del Antiguo Testamento y Jesús, Antiguo Testamento y comunidad cristiana. Entonces, queridos amigos, esto es lo esencial. Lo que nos quiere transmitir aquí el evangelista Marcos cuando está estudiando el capítulo 1, del 1 al 15, principalmente nos quiere mostrar esta relación de continuidad. Esta relación, entonces, una visión de relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el cristianismo. Cuando te está diciendo que aparece en el desierto, te está diciendo, bueno, el pueblo de Israel que pasó por el desierto, el pueblo de Israel que está en el desierto, el pueblo de Israel que está en esa relación continua del pueblo para con Dios. Incluso los profetas cuando nos hablan también, porque ellos hacen su reinterpretación, ¿verdad?, del desierto, nos hablaban y nos decían que el desierto, Oseas, por ejemplo, es el lugar donde le va a llevar a la esposa, a la mujer, para volver a reenamorarla. Dios mismo que llevará a Israel para volver a enamorarse de su pueblo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos sobre estos temas tan importantes de lo que significa el desierto y es como la presentación, la antesala, para que volvamos a esa relación del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que nos hablaba de la salvación realizada a través del desierto, del encuentro amoroso de Dios con su pueblo, ahora entonces también nos vuelve a introducir Marcos, la vida del cristianismo, la iglesia que está iniciando, pero ¿desde dónde está iniciando? Desde ese reencuentro en el desierto con Dios que viene, con Dios que está cumpliendo sus promesas. Y por el día de hoy finalizamos con la bendición del Señor. Seguiremos más con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.